La historia comienza con un estudiante de secundaria llamado Radaka Akira. En la vida escolar, que muchos llaman juventud, los estudiantes suelen estar ocupados con amigos, relaciones amorosas, estudios y actividades de clubes. Pero hay estudiantes solitarios como Hadaka. Él piensa que todos entran a la secundaria llenos de expectativas hasta que algo le sucede. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, hay una chica llamada Shiosukamine. Llega con una bolsa de plástico mediana llena de bocadillos, lo cual sorprende a todos. Shiu dice que no va a compartir nada con nadie. Una compañera se pregunta cómo Shiu puede comer tanto y aún mantener un cuerpo ideal. Resulta que Shiu también es compañera de clase de Radaka. Ya han pasado 2 meses desde el inicio del año escolar. La vida escolar apenas comienza y todos en el salón parecen ya tener sus propios grupos de amigos, pero no Radaka. Él sigue con éxito su camino de ser un solitario. Incluso va al baño de la escuela solo para comer. Pensaba que eso de comer en el baño era solo una broma. Además, le preocupa la higiene, pero como no tiene amigos en clase, piensa que no hay problema ya que la comida está dentro de la bolsa. Radaka ya había cambiado de escuela antes, y eso hizo que se olvidara de cómo hacer amigos. Se da cuenta de que solo quiere pasar su tiempo tranquilo y no está en busca de juventud ni experiencias típicas de la secundaria. Pero de repente, Shiu aparece en la puerta del baño. Parece que lo estaba buscando. Le pregunta si puede abrir la puerta. Radaka responde que no y le advierte que entró al baño de hombres. Shiu responde que lo sabe. Radaka le pide que se vaya, pero Shiu insiste en que no necesita preocuparse por ella. Le pregunta por qué está comiendo ahí, y Radaka revela que es porque no tiene amigos. Shiu rápidamente nota que Radaka es su completo opuesto. Mientras ella es animada, popular y el centro de atención, él es completamente solitario. En realidad solo le pareció apetitoso el pan que él tenía y quería comerlo. Radaka se sorprende ya que había visto a Shiu comer muchos panes en clase antes. Shiu se justifica diciendo que el arroz y el pan van a estómagos distintos. Radaka entonces decide comerse el pan rápidamente a propósito, pensando que así ella no podrá hacer nada. Pero algo inesperado ocurre. Shiu todavía está en el baño y tranca la puerta con ambos adentro. Sorprendentemente se acerca a él y se sube sobre sus piernas. Radaka queda en shock y le dice que no necesita subirse encima de él. Shiu entonces dice que le va a desabotonar la camisa, lo que deja a Radaka en pánico. A continuación, Shiu le muerde el cuello. Aún en pánico, Radaka conecta el incidente con su deseo de solo vivir en paz. Después de succionar su sangre por unos momentos, sangre aparece en la boca de Shiu. Resulta que Shiu le mordió el cuello como si fuera una vampira. Al final, ella le pone una curita y le da las gracias diciendo claramente, «Gracias por la comida». Sí, Shiu realmente es una vampira, pero Radaka debe mantener el incidente en secreto, al igual que su relación. Después de la escuela, en el aula, Radaka está confundido sobre a dónde ir. Piensa si debería ir a la biblioteca o a otro lugar. Mientras tanto, un compañero invita a Shiu a salir, pero un amigo cercano a ella dice que ya pensaba invitarla. Shiu finge estar indecisa frente a sus compañeros. Radaka piensa que Shiu es muy popular y que todos parecen halagarla todo el tiempo. Cree que eso debe ser difícil para ella y que él mismo no logra conectarse con su mundo. Finalmente Radaka va a la biblioteca de la escuela. Se sorprende al ver a Shiu ahí, ya que había sido invitada a salir antes. Piensa que finalmente tendrá un día tranquilo sin que ella lo moleste. Pero en un minuto, Shiu ya está frente a él. Radaka se arrepiente de lo que acababa de pensar. Shiu explica que el grupo era molesto, por eso los dejó de lado. Lo dice con una sonrisa, aunque es algo bastante directo. De repente, Shiu toma el libro que Hadaka estaba leyendo. Es un diccionario completo sobre vampiros. Shiu pregunta si está investigando sobre ella. Radaka responde que más bien está investigando sus debilidades. Entonces, sí, Shiu, la chica más popular del salón, no es humana. Shiu es una vampira, y Radaka es el único que lo sabe. Al ver a Shiu, Radaka piensa que esta es su oportunidad. Ya que ella es una vampira, quiere preguntarle si el libro que está leyendo dice la verdad o no, pero solo dirá algo si recibe algún beneficio a cambio.
Radaka se irrita al escuchar eso, pero acepta, diciendo que está dispuesto a sufrir un poco para conseguir algo mayor. Finalmente, los dos llegan a un acuerdo. Radaka comienza preguntando por la creencia más famosa. Los vampiros chupan sangre. Sue confirma, pero dice que hay sustitutos también. Radaka sugiere que los use, pero Sue responde con arrogancia que tiene sus preferencias. Radaka queda intrigado con esa respuesta, pero continúa preguntando sobre otras creencias, como la debilidad a la luz solar. Sue admite que es verdad y por eso siempre usa mangas largas durante el día. No le gusta, pero eso evita que se convierta en ceniza o algo así. Después, Radaka pregunta si los vampiros son asustados por las cruces. Sue responde que como no es religiosa, no lo sabe con certeza. Radaka continúa y pregunta si un vampiro muere con una estaca en el corazón. Sue reacciona de forma aterradora y dice que cualquiera moriría con eso. Luego pregunta por el ajo. A diferencia de los vampiros comunes, a Sue le encanta el ajo, pero admite que quizá existan vampiros que no lo toleran. Incluso dice con entusiasmo que el ajo es increíble. Después de eso, Radaka pregunta si los vampiros tienen compulsión por contar objetos pequeños en grandes cantidades. Sue se queda confundida y pregunta, ¿qué es eso? Radaka continúa haciendo otras preguntas típicas de libros sobre vampiros. Miedo a la plata, debilidad contra el agua corriente, no poder entrar a una casa sin ser invitado, etc. Pero termina frustrado. Piensa que el libro es inútil, ya que casi nada parece ser cierto. Sue está de acuerdo con él. De repente Sue comienza a mirar fijamente a Radaka hasta que empieza a sudar. Lentamente se le acerca y dice que va a cobrar la recompensa que él prometió. Momentos después, ella está chupándole el cuello en la biblioteca, ocultando el acto con un libro de vampiros. Radaka queda impactado. Le pide a Sue que al menos elija un mejor lugar para morderlo, pero en lugar de eso, Sue pregunta si eso lo excita. Luego explica que solo estaba bromeando. Después dice que se irá por ahora. Como todo el día ha seguido el ritmo de Sue, Radaka se siente aliviado al oír que se va. Antes de que ella se marche, Radaka le pregunta por qué siempre muerde el cuello al succionar sangre. Cree que eso es solo una imagen popular de los vampiros y se pregunta por qué no elige un lugar más fácil, como el brazo. Rápidamente, Sue hace una expresión aterradora y le dice que no la haga decir cosas raras. Al final lo llama idiota. Radaka queda sorprendido con su reacción. Como Sue habló en voz alta, otras personas piden silencio en la biblioteca. Y bueno, ahora son amigos, solo. Sus compañeros están practicando deportes, pero él parece desanimado, ya que no es bueno en deportes en equipo. Al final, piensa que eso puede incluso ser una suerte. Entonces, un compañero se le acerca y le pregunta si su pierna está bien. Rideika responde rápidamente que está todo bien, que fue solo una torcedura leve. El compañero entonces le pide que vaya a buscar algunos equipos al almacén del gimnasio. Rideika parece un poco molesto, pero termina aceptando el pedido. El compañero le agradece. Mientras camina, Rideika piensa que incluso estar sentado ahí es incómodo, pero poco después se detiene al ver a algunas chicas jugando voleibol. Shiot está entre ellas y acaba de hacer un excelente remate. Todos parecen impresionados con sus habilidades deportivas, y hasta Rideika no puede negar su increíble destreza física. Pero, sabiendo que es una vampira, cree que tiene sentido. Él sigue caminando, y Shiol también sale y lo ve, decidiendo seguirlo. Mientras Rideika busca los equipos, Shi lo sorprende diciendo que no debería estar perdiendo el tiempo. Rápidamente, él explica que el profesor le pidió un favor. Luego, Rideika pregunta por su clase, y ella dice que se escapó a escondidas. Al saber eso, él comenta que la que está perdiendo el tiempo es ella. Entonces, Rideika pregunta qué quiere, dejando claro que no va a darle sangre en ese momento. Pero esta vez, ese no era el objetivo de Shi. Ella solo está preocupada porque notó que él está cojeando. Rideika explica que es solo una torcedura leve. Luego le pide que regrese pronto para no generar chismes raros. Con una expresión decepcionada, Shi se pregunta en voz baja si está pareciendo tan miserable. Rideika le pregunta si dijo algo, lo que la irrita. Ella responde en voz alta que no dijo nada, confundiendo a Rideika. De repente, Shi comenta que el lugar está muy caliente y comienza a abrir el cierre de su chaqueta deportiva. Eso hace que Rideika recuerde que Shi le dijo que era sensible a la luz solar, por eso usaba mangas largas durante el día.
Él piensa que debe ser difícil para ella, aunque no sea asunto suyo. Finalmente, Rideika encuentra los equipos y se prepara para regresar. Pero su pierna se tuerce nuevamente. Shi intenta ayudarlo espontáneamente, pero los dos terminan cayendo. Ella se disculpa y dice que tal vez se movió demasiado y también está algo cansada. Después de eso, Hakai piensa en las mangas largas que ella usa y en cuánto calor hace en la sala. Concluye que debe estar pasando por más dificultades que él y aún así estaba preocupado por él. De repente, Rideika le dice a Shi que puede beber su sangre. Solo un poco. Shi se sorprende con la oferta repentina. Rideika dice que si no lo necesita, no hay problema, pero ella responde rápidamente que sí lo necesita. Entonces le dice que se apure, porque los demás pueden realmente pensar que está perdiendo el tiempo. Shu piensa que Hakai está siendo muy amable ese día, y rápidamente le chupa la sangre. Luego le agradece y le pide que cuide su pierna y que no se esfuerce demasiado. Entonces él pregunta si solo serán 2 mordidas. Poco después, Shiot regresa con sus compañeros. Uno de ellos le pregunta dónde estaba y Shi responde que es un secreto. Esa noche en la habitación de Rideika, él está pensando demasiado en haberle ofrecido su sangre a Shiol. No consigue ni hacer la tarea, así que decide salir a caminar para despejar la mente. Mientras camina, nota que es noche de luna llena. Comienza a disfrutar del paseo nocturno, pero poco después una chica lo llama desde lejos. Es Shi. Shi había comprado varios bocadillos nocturnos en el mercado Minnan. Le dice a Hakai que fue una coincidencia encontrarlo. Rideika nota que ella lleva ropa ligera por ser de noche. Shi le pregunta si él también está comprando bocadillos. Hakai responde que no, que solo salió a caminar. Poco después, él se pregunta cómo fue que se encontró justamente con la causa principal de su preocupación. Pero al ver cuánto compró, queda sorprendido. Shi explica que la comida es para más de 2 días, no solo para una noche. Aún así, Hakai piensa que es mucha cantidad. Luego Shi cambia de tema hacia los lentes de Hakai, ya que él normalmente usa lentes de contacto en la escuela. En un instante, Shi toma sus lentes y se los pone. Le pregunta qué piensa de su apariencia con gafas. Hakai responde que no puede ver nada porque están empañados. Poco después, Shi toma su jugo, y Hakai piensa que está hermosa de noche, entendiendo finalmente por qué los otros chicos están locos por ella. Pero entonces, Shi nota que él la está mirando fijamente. Incluso comenta que su mirada parece un poco pervertida. Él lo niega inmediatamente. Luego dice que es peligroso que ella use ropa tan ligera así. Shi le pregunta si está preocupado por ella otra vez. Él lo niega una vez más. Después de eso, Shi dice que todo está bien porque la noche es la hora de los vampiros. Y eso sorprende a Hakai. Pero como ya sabe que es una vampira, piensa que no hay por qué alarmarse. Mientras tanto, Shi piensa que tal vez está intentando parecer más cool de lo que necesita. Poco después, Shi dice que se va. Inesperablemente, Rideika se ofrece a acompañarla. Él mismo se sorprende por lo que acaba de decir y rápidamente le pide que lo olvide. Pero entonces, Shi tira de su camisa y le pregunta si puede hacerle un favor. Hakai reacciona con una expresión seria, pero al final termina caminando con X hasta su casa. En el camino, X cuenta que Sakura dijo algo extraño y fue reprendida por Itia. Añade que Sakura nunca aprende, todos los santos días. En la cabeza de Ruidea, aquello era para ser solo una pequeña distracción. No puede creer cómo terminó todo de esa manera. Como no respondió a Shu, ella pregunta si está escuchando o no. Aún inmerso en sus pensamientos, Ruidea se cuestiona silenciosamente sobre lo que Shu significa para él. Aunque ya sea un poco tarde para esto, siente que necesita preguntarse, ¿ella es solo una compañera de clase, una vampira problemática o una amiga? También se pregunta qué piensa Shu de él. ¿Será que para ella él no es más que una bolsa de sangre humana? Poco después, Shu comenta que está más callado de lo normal, y entonces pregunta si pasó algo. Ruidea se sorprende un poco, después explica que solo estaba pensando en algunas cosas. Enseguida Shu se ríe, dice que estar con un amigo así por la noche parece un poco extraño. Rápidamente Ruidea confirma a quién se refiere como amigo, ya que ni siquiera han intercambiado contactos aún. Esto hace que Shu se dé cuenta del detalle, entonces pide el contacto de Ruidea. Pero Ruidea dice que en realidad está bien si no lo tienen. Sin embargo, Shu insiste en que intercambien los contactos inmediatamente.
En el fondo, Ridea se siente idiota por pensar demasiado. Termina pasándole su contacto. Piensa que si ser amigo puede ser algo tan simple, eso ya es suficientemente bueno por ahora. Shu agradece que la haya acompañado hasta su casa. Después de eso, Ridea dice algo inesperado nuevamente, que es él quien debería agradecer. Esto deja a Shu confundida, pero él solo dice que no es nada. Por dentro se siente un poco aliviado. Cuando está a punto de irse, Shu lo llama y toca su camisa. Él piensa que quiere chupar su sangre, pero en realidad solo estaba tomándose una foto con él. Ridea se sorprende y se pregunta por qué hizo eso. Shu entonces pregunta si pensó que iba a chupar su sangre, pero Ridea lo niega, diciendo que solo fue el flash lo que lo asustó. Al escuchar esto, Shu pide disculpas. Se despiden y Ridea se va. En el camino mira el contacto de Shu en su celular, dándose cuenta de que ahora son amigos. Poco después, Shu envía la foto que acaban de tomar. Comenta que Ridea hizo una mueca graciosa en la imagen. Esto le hace pensar que realmente es irritante, pero aún así guarda la foto. En otro momento, Ridea recibe un mensaje de Shu. Dice que está con amigos en un restaurante familiar y pregunta qué está haciendo. Ridea mira la pantalla del celular, preguntándose cómo debería responder a ese tipo de mensaje. Piensa si debe usar emojis o stickers, iniciar conversación o simplemente responder de forma animada. Pero se da cuenta de que eso no va con él, entonces decide simplemente ser él mismo. Termina respondiendo con una sola palabra, lección. Sin embargo, antes de que Ridea responda, Shu ya había mandado otro mensaje, preguntando si la está ignorando por demorar tanto. Cuando finalmente responde, Shu se anima y manda otra respuesta, preguntando si está haciendo la lección solo. Ridea responde preguntando si se está burlando de él por estar solo. Parece un poco irritado, aunque tal vez no tanto. Al ver la respuesta de Ridea, Shu se ríe. Entonces llega Yuzu, pidiendo disculpas por haber hecho esperar a Shu. Shu no le importa. Nota que Sakura no está con Yuzu y pregunta por ella. Yuzu pregunta si Shu está esperando desde hace mucho tiempo. Shu responde que no escuchó nada, pero que Sakura siempre llega tarde. Entonces es normal. Yuzu nota algo diferente en Shu y pregunta si pasó algo, ya que parece estar de buen humor, pero Shu solo se ríe. Sakura entra corriendo, jadeando, encorvada, con las manos en las rodillas, claramente sin aliento. Algunas personas en el restaurante se dan cuenta y sienten curiosidad por lo que pasó. Shu pregunta qué le pasó y la reprende diciendo que está molestando a los demás. Entonces, Sakura grita que fue traicionada. Esto deja tanto a Shu como a Yuzu sin palabras. Resulta que Sakura no fue realmente traicionada, sino que se descubrió la relación de su actor favorito y salió a la luz en los medios. Y Sou dice que eso no es una traición y que ella se preocupó por nada. Ella incluso lo confirma en internet y ve que es verdad, ya que está en las noticias. Sin embargo, Sakura simplemente responde que es horrible y que eso es una traición a los fans. Entonces Sou pregunta si le gusta el actor, y Sakura responde que apoya a todos los chicos guapos. Mientras tanto, Shu está distraída, preguntando si Ridea tiene novia. De repente, algo le viene a la cabeza. ¿Será que chupar sangre cuenta como traición? Parece preocupada. Sou pregunta qué le pasa, porque Shu parece perturbada. Shu simplemente dice que se estaba preguntando cuándo comienza la traición. Eso hace reflexionar también a Yuzu. Para Yuzu, empieza con el beso. Al oír eso, Shu piensa que chupar sangre está dentro del límite, pero entonces Sakura dice que salir juntos ya cruza la línea. Eso hace que Shu baje la mirada. Sou comenta con Sakura que es bastante estricta en ese tema a pesar de su personalidad, y Sou parece estar insinuando algo, lo que sorprende a Sakura, que responde diciendo que Yuzu casi la llamó B, insinuando que es una vagabunda. Sakura entonces comenta que es raro ver a Shu envuelta en conversaciones de ese tipo, y Sou complementa preguntando si eso tiene que ver con la razón por la cual Shu sonreía al celular más temprano. Shu se sorprende. Sakura se sorprende aún más y exige que Shu y Yuzu den más detalles. Shu admite que hay alguien con quien se ha estado encontrando ocasionalmente y que esa persona le ha ayudado mucho. Sakura y Yuzu escuchan con interés. Shu continúa y pregunta si él tuviera novia y ella no lo supiera, aún así contaría como traición. Entonces Sou pregunta si no es algo como una relación por interés o una coincidencia. Ella lo niega firmemente, diciendo que los dos tienen la misma edad, y añade que solo conversan normalmente y a veces salen a comer. Sakura hace un gesto obsceno con los dedos y provoca, diciendo que está impactada y pregunta si fue corrompida. Él ve el gesto de Sakura y le dice que pare. Mientras tanto, Shu niega con fuerza. Solo comieron y nada más.
Y Sou dice que por ahora Shiu no puede evitar sentir curiosidad por ese chico. Sakura dice que tiene envidia del chico que capturó su corazón. Shiu grita que no es eso. Dice que no entiende bien sobre el romance y esas cosas, solo pensó que si él tuviera una novia, tal vez Kyu debería simplemente no involucrarse. Y Yusu le dice que eso puede ser aterrador, y le aconseja preguntarle directamente sobre eso. También le dice que sería incómodo dejar las cosas como están. Por otro lado, Sakura está desanimada de estar allí solo para escuchar las preocupaciones de Tiu. Yusu le recuerda a Tou que si el chico es un idiota, que se lo diga y ella se encargará. Sakura piensa que Yusu da miedo. Tiu solo se ríe, pero también piensa que, cuando Yusu dice eso, realmente no suena como una broma. Tion agradece a las dos, diciendo que gracias a ellas, tal vez se siente un poco mejor ahora. Sakura responde que no fue nada y Yusu está de acuerdo. Entonces Tiu decide que intentará preguntarle directamente a Rideaka el día siguiente. Esta revelación sorprende a Yusu y Sakura. Sakura pregunta si el Rideaka que Tiu mencionó es el mismo compañero de clase de ellas. Tiu se congela y se da cuenta de que habló de más. Sakura dice que era exactamente eso lo que quería escuchar más. Yusu comenta que no sabía que a Tiu le gustaban ese tipo de chicos. Tiu exclama que por eso dijo que no es nada de eso. Al día siguiente en la escuela, Rideaka camina por el pasillo mirando el celular. Se pregunta por qué no recibió respuesta de Tion el día anterior. Piensa si fue muy seco, o si ella cree que está enojado. Nunca pensó que un simple mensaje lo pondría tan ansioso. Ve a Tion con sus amigas y se detiene. Estaban conversando animadamente con Sakura y Yusu. Entonces Tiu cruza miradas con Rideaka. Sakura y Yusu también lo notan. Sakura le dice a Tiu que él está viniendo, y Tiu ya lo había notado. Yusu pregunta si realmente le va a preguntar. Al darse cuenta, Rideaka siente que están hablando de él, aunque hablan muy bajo para que lo escuche. Aún así, sigue caminando hacia el aula sintiéndose algo incómodo. Pero entonces, Tiu llama su nombre, haciéndolo detenerse. Ella pregunta si pueden hablar un poco después de clase. Rideaka parece sorprendido por eso. Aún así terminan encontrándose después de clase en la azotea de la escuela. Él pregunta de qué quiere hablar, pero Tiu permanece en silencio. Rideaka siente que el ambiente se vuelve extraño. Mientras la mira, se pregunta si su respuesta fue realmente tan mala, ya que el día anterior todo parecía normal. Entonces recuerda la escena de Tiu riendo con sus amigas. Rideaka piensa que parecía que se estaban riendo de él, lo que lo hace sentirse insultado. Cree que Tiu y sus amigas están en la cima de la jerarquía social de la clase y se pregunta si sería malo empeorar la relación con ellas. Luego piensa que incluso si lo excluyen, ya es un solitario, así que no cambiaría mucho. Aún así se pierde en sus pensamientos. Por otro lado, Tiu también está nerviosa. Todavía no sabe qué hacer pensando que perdió el momento para tocar el tema. Desde el día en el restaurante ha sido más consciente de todo esto por las provocaciones de Yusa y Sakura. También siente que estar sola con Rideaka en la azotea después de clase parece una confesión. Se arrepiente, pensando que debía haber traído a Yusa y Sakura con ella, para descubrirlo todo naturalmente. Después de un largo silencio, ambos intentan hablar al mismo tiempo, haciendo la situación aún más incómoda. Entonces Tiu pregunta qué iba a decir Rideaka, y él responde que no era nada. Otro silencio extraño. Tiu piensa que todo está aún más raro por haber hablado al mismo tiempo. También reflexiona que normalmente no se preocuparía por ese tipo de cosas. Solo necesitaba preguntar con calma, pero aún está insegura, ansiosa por la posibilidad de que él ya tenga una novia. Rideaka también siente que perdió la oportunidad de explicar lo que pasó el día anterior. El sonido del celular en su bolsillo lo saca del ensueño. Mira la conversación entre ellos y piensa que tal vez fue culpa suya. Se siente raro, y se pregunta por qué está decepcionado, ya que debería simplemente seguir adelante, aunque no le gusten. Tal vez sea porque dijeron que son amigos, y eso le afecta. Rideaka recuerda que por cambiar tanto de escuela, acabó rechazando inconscientemente acercarse a las personas para no salir herido. Entonces finalmente le habla a Tiu y le dice que va a estar bien, así que no necesita contenerse. Tiu se acordó por haberlo preocupado, aun siendo ella la que lo llamó. Comienza a decir otra cosa, pero aún duda. Después de un momento de repente suelta. Pregunta si él cree que chupar sangre cuenta como traición. Rideaka se confunde y pregunta por qué está preguntando eso de la nada, y dice que no entendió. Tiu explica que empezó a pensar que chupar sangre mientras se tiene una novia puede estar mal. Rideaka pregunta si no es demasiado tarde para pensar en eso. Tiu insiste en que responda. Entonces él dice, casi sin pensar, que no lo sabe,
ya que nunca ha tenido una novia. Decirlo a voz alta lo pone un poco triste. Tyu pregunta entonces sobre las chicas que le gustan, pero Rideaka responde que no hay ninguna. Después de la revelación de Rideaka, Tyu se siente aliviada diciendo que ahora puede chupar sin preocupaciones. Rideaka se sorprende y pregunta por qué pensaría eso. Tyu responde que fue porque él dijo que no tiene novia. Rideaka lo confirma, pero aún así pregunta sobre su consentimiento. Entonces parece entender, pero después pregunta si va a avisar cuando consiga una novia. Rideaka lo niega, diciendo que no es ese tipo de cosas. Tyu entonces pregunta si ahora sería un buen momento ya que están solos. Rideaka se sorprende un poco y dice que su cara da un poco de miedo. Aún así, Tyu clava los dientes en el cuello de Rideaka y comienza a chupar su sangre. Después de terminar, comenta que por alguna razón la sangre tenía un sabor mejor de lo normal. Cree que tal vez es porque está aliviada. Rideaka parece un poco mal, tocándose el cuello. Tyu lo nota y dice que tiene un aspecto raro. Entonces Rideaka cae al suelo. Tyu pregunta si chupó demasiado y se apesora. Acostado en el suelo, Rideaka piensa por sí mismo que está empezando a querer una novia, pero antes necesita encontrar a alguien que le guste. El día cambia y Rideaka está visitando una tienda de alquiler de DVDs. Está mirando los DVDs para encontrar uno específico. Toma una pila de DVDs y ve uno con el título Breaking Bad. Piensa para sí que ese será el festival nocturno de dramas extranjeros que tanto quería hacer. Mientras está parado en la caja de autoservicio, piensa que también debe comprar jugos y botanas. Entonces alguien le toca la espalda y llama su nombre por detrás. Cree que es Shu, pero al girarse, ve que es Sakura. Rideaka no sabe cómo reaccionar. Sakura se disculpa si fue demasiado directa. Luego pregunta tímidamente si él sabe quién es ella. Rideaka confunde un poco pero confirma que la conoce ya que están en la misma clase. Se pregunta por qué está tan recatada de repente. Sakura entonces dice que es un alivio. Cuenta que escuchó hablar de él por Shu y como nunca habían hablado antes, tuvo curiosidad y decidió iniciar una conversación. Rideaka queda en shock. Sin responder directamente a su comentario, simplemente dice que se va a casa, y aclara que no pasa nada entre ellos y Shu. Piensa para sí que no dejará que su paz vuelva a ser perturbada, pero Sakura no lo deja escapar tan fácil. Dice que tenía curiosidad de saber qué había prestado y con una expresión esperanzada, pregunta si podría ser algo pervertido. Eso incomoda a Rideaka, pero le muestra que es solo un drama extranjero. Sakura responde que no suele ver ese tipo de cosas. Luego comienza a actuar tímida y adorable, lo que hace que Rideaka pregunte si compró algo. Ella dice que es un secreto, lo que irrita a Rideaka. Sakura entonces pregunta si no sería mejor usar un servicio de streaming para ver ese tipo de contenido, pero el drama que Rideaka, El que eligió, no está disponible en streaming. Él explica que prefiere buscar directamente en las tiendas, porque pueden ocurrir encuentros inesperados y le gusta eso. Sakura se sorprende un poco con la respuesta, pero dice que lo entiende. Rideaka añade que con solo ver los DVDs todos organizados ya se anima, y que suele comprar mangas solo por la portada. Por dentro, se siente feliz de que ella lo entienda, pero se pregunta por qué siente como si estuviera siendo encantado. Sakura nota que él solo tomó la segunda temporada de la serie y le pregunta por la primera. Rideaka responde que ya la vio recientemente y le pareció interesante, así que decidió tomar la continuación. Sakura lo entiende y le pide que espere mientras ella entra a la tienda. Cuando vuelve, dice que tomó la misma serie que él, para que puedan conversar sobre lo que piensan, lo que le parece divertido. Rideaka se sorprende pero no rechaza la idea, solo piensa que las personas populares son increíbles. Entonces, Sakura dice que hablar con él cambió la impresión que tenía de él. Rideaka se sorprende. Sakura pensaba que él era frío porque daba un aire de no querer a nadie cerca en la escuela. Por dentro, Rideaka piensa que solo quiere pasar su tiempo lo más tranquilamente posible. Sakura cuenta que la gente decía que ella parecía asustada y con pinta de delincuente, lo cual Rideaka encuentra sorprendente. Sakura dice que le parecía un desperdicio que él fuera tan guapo y mantuviera distancia. Rideaka queda impactado y confundido. Sakura comenta que no es bueno juzgar sin conocer y que está feliz de haber hablado con él. Luego le pide intercambiar contactos. Rideaka acepta sin tener valor para rechazar, pero siente que su paz está cada vez más lejos, aunque no se siente mal por eso, lo cual le resulta extraño. Finalmente, Sakura se despide y dice que lo verá en la escuela. Rideaka empieza a caminar de vuelta a casa.
Oye a Sakura gritar de dolor. Al volverse, la ve caída en el suelo. Corre hacia ella y le pregunta si está bien. Sakura dice que tropezó porque no estaba mirando por dónde caminaba. Ridaka intenta ayudarla a levantarse y Sakura se disculpa por mostrar ese lado torpe. Ridaka se sorprende y aparta la mirada. Sakura también se confunde con su reacción hasta que se da cuenta de lo que pasó y se acomoda rápidamente. Piensa que probablemente terminó mostrando de más ya que está usando una falda corta. Sakura comenta que ahora sabe que Ridaka es un pervertido, lo que parece más importante para ella. Pero no era eso lo que Ridaka quería decir. Él señala hacia atrás y Sakura al principio no entiende. En realidad, había algunos libros o DVDs que ella había tomado prestados. Uno de ellos hablaba sobre técnicas para hacer que la gente te quiera. Sakura se sorprende y se avergüenza, diciendo que no es lo que parece. Afirma que esos no son de ella y que solo los tomó por encargo de otra persona. Ridaka piensa para sí mismo que las personas pueden ser realmente impredecibles. Otro día, termina una clase más. Sakura exclama animada que la clase acabó. Invita a Yusa a pasar por algún lugar después de la escuela, y Yusa parece aceptar. Yua nota que Shu está desanimada, encorvada sobre el pupitre. Le pregunta qué le pasa. Shu dice que está pensando en el examen final, y eso la deprime. Yua pregunta si ya es la próxima semana. Sakura comenta que Shu tuvo dificultades en los exámenes de mitad de semestre, así que sugiere que todas vayan directamente a casa ese día. Sin embargo, Sakura parece tener otra idea. Ve a Ridaka y dice que pensó en algo bueno. Yua pregunta qué es. Sakura llama a Ridaka. Eso sorprende no solo a Ridaka, sino también a Yua y a Shu. La idea de Sakura es hacer una sesión de estudios en casa de Ridaka. Él termina aceptando, aunque con el corazón pesado, y pronto están frente a la puerta de su casa. Antes de abrir la puerta, Ridaka ya se arrepiente de la idea. Piensa que no hay forma de hacer una sesión de estudios allí. En su intento de no destacar, acabó aceptando por impulso cuando Sakura lo propuso. Entonces les pide a las 3 chicas que esperen un momento, diciendo que va a ordenar su cuarto. Aunque sabe que no hay nada embarazoso allí, por precaución entra y cierra la puerta. Las chicas conversan mientras esperan. Chu pregunta si realmente no fue una molestia para Ridaka. Y Sakura responde que él dijo que estaba bien, que Shu solo está pensando demasiado. Yua comenta que aún así fue un poco forzado. Shu pregunta cuándo Sakura se hizo amiga de Ridaka, pero antes de que pueda responder, él abre la puerta y ve a las chicas conversando. Eso le hace pensar que estaban hablando de él a sus espaldas, pero no dice nada y simplemente las invita a entrar. Dentro del cuarto, Sakura dice que es emocionante estar en casa de otra persona, lo que la deja un poco confundida. Yua comenta que el lugar está bastante limpio. Ridaka dice que va a preparar té para ellas. Cuando se aleja, Sakura dice animada que es hora de buscar revistas para adultos, pero Yua la detiene. Ridaka oye lo que dijo Sakura, pero piensa para sí mismo que no hay nada así ahí. En ese momento, Chu va a la cocina donde Ridaka está preparando el té. Dice que pensó en saludar a sus padres, pero parece que vive solo. Eso lo deja a Ridaka sorprendido, pero se confunde un poco antes de decir que sí, que vive solo. Ridaka está viviendo solo. Lo confirma diciendo que sus padres son transferidos con frecuencia. Así que consiguió permiso para vivir solo cuando entró en la secundaria y parece estar lidiando bien con eso. Chua dice que es sorprendentemente responsable, a lo que él le pregunta qué quiere decir con sorprendentemente. Luego le pide a Chua que lleve un poco de té a las chicas si está libre, y Chua acepta con gusto. La sesión de estudios continúa hasta que el reloj marca las 17:13, y Daka explica un problema de matemáticas a Yua y le agradece. Parece aliviado de que realmente estén teniendo una sesión de estudios seria, ya que al principio estaba inseguro de cómo iba a salir todo. Sakura está leyendo un manga que pertenece a Ridaka y comenta que está muy divertido. Yua dice que Sakura está demasiado relajada. Sakura responde que ya terminó su tarea y no tiene nada más que hacer. Ese pequeño hecho sorprende bastante a Ridaka, principalmente porque sabe que Chu quedó en tercer lugar en la nota general entre las 3 chicas. Hidaka piensa para sí mismo que nunca sabe realmente cómo es una persona. Entonces se da cuenta de que Chu está teniendo dificultades con sus estudios. Le pregunta si está bien, pero claramente no lo está. Chu está frustrada. Yua sugiere que haga una pausa, pero Chu lo rechaza, diciendo que ya está casi terminando el problema. Entonces Sakura parece tener otra idea brillante. Dice que un cerebro cansado necesita cosas dulces. Entonces invita a Yua a salir a comprar dulces juntas.
Yua pregunta por qué el cambio repentino, pero acepta. Las dos salen a comprar dulces. Ridaka piensa que él también está cansado. Es la primera vez que recibe personas en su casa y está realmente nervioso. Entonces Chu exclama que logró resolver el problema de matemáticas, pero pronto se da cuenta de que Yua y Sakura han desaparecido. Ella le pregunta a Ridaka dónde están y él responde que salieron a comprar dulces. Chu dice que también había querido haber ido. Ridaka bromea diciendo que ella solo quería huir del estudio. Chua se ríe un poco avergonzada porque lo notó. Entonces ambos quedan en silencio. Los dos se dan cuenta al mismo tiempo de que están solos. Solo ellos dos, en el cuarto de Ridaka. Y ahí viene otra situación incómoda entre ellos. Mientras tanto, Yua y Sakura están caminando por una calle tranquila rumbo a la tienda. Yua le pregunta a Sakura si la razón por la que no incluyó a Chu y a Ridaka era justamente para dejarlos a solas. Sakura pregunta con una sonrisa traviesa si era tan obvio, pero no lo niega. Luego le pregunta a Yua qué cree que está pasando entre Chu y Ridaka. Yua no sabe cómo responder. Sakura entonces dice que si Ridaka se muestra como un idiota, ella le dará una paliza. Yua solo le dice que se calle y comenta que en realidad hasta hacen una buena pareja. Luego propone un pequeño desvío en el camino, y Sakura acepta animadamente. De vuelta en la casa de Ridaka, Chu y Ridaka siguen en un silencio incómodo. Entonces, Ridaka pregunta, algo nervioso, si logró resolver el problema de matemáticas. Le pide que revise lo que hizo. Chua acepta. Ridaka analiza su cuaderno pero parece distraído tratando de mantener la calma pensando que ya ha habido otros momentos en los que han estado a solas. Necesita mantener la cabeza fría. Chua le pregunta qué le pareció, pero él responde simplemente, no le presté mucha atención. Eso hace que Chua piense que lo hizo todo mal. Se frustra nuevamente y empieza a rendirse. Se da cuenta de que necesita ayuda. Hidaka intenta animarla, diciendo que cada persona tiene sus fortalezas y debilidades. Le dice que Chua es increíble en los deportes, pero eso no funciona como él esperaba. Chua solo concluye que es una cabeza de músculo con la cabeza vacía. Hidaka se da cuenta de que está enfadada, lo cual piensa que es muy problemático. Fundamentales que se aplican allí, pero Tío responde que es la primera vez que ha podido asistir a la escuela de forma adecuada. Aún triste, le dice que no se preocupe por eso. Hidaka se confunde con lo que ella quiso decir, pero decide ayudarla. Le dice que solo recordó malas fórmulas iniciales. Tío se da cuenta de ello. Él explica que los cálculos en sí estaban correctos y le pide que lo intente de nuevo. También dice que la ayudará en lo que pueda y añade que le dará una recompensa. Tío se sorprende con esa afirmación, pero él no entiende por qué se quedó tan sorprendida. Tío solo suelta una risita y dice que la forma en que lo dijo fue... Él replica, diciendo que solo se burlará de él, así que puede olvidarse de la recompensa. Tío se disculpa rápidamente y promete esforzarse. Luego pide la recompensa. Después de eso, se concentra de verdad en los problemas. Luego de un tiempo, termina, y Hidaka revisa sus respuestas. Esta vez acertó todo. Tío celebra diciendo que lo logró y se deja caer de espaldas al suelo. Hidaka la felicita por el buen trabajo. Entonces, Tío se anima de nuevo y pregunta si la recompensa es lo que está imaginando. Hidaka comenta que se emocionó bastante de repente, así que se baja el cuello de la camisa y muestra el cuello. Tío se acerca y le muerde el cuello para chuparle la sangre. Mientras lo hace, Hidaka piensa que ya debería estar acostumbrado a eso, pero estar a solas con ella en su cuarto lo hace muy consciente de la situación. Sin embargo, Tío se detiene, lo que lo deja confundido. Ella dice que aún no está bien. Hidaka no entiende a qué se refiere. Tío explica que, por haberse sentido triste antes y haberlo hecho preocuparse, terminó solo dándole problemas, pero él le asegura que logró resolver todo. Tío afirma que no dio lo mejor de sí, por lo tanto no merece la recompensa. Hidaka no está de acuerdo y dice que no es así. Tío afirma que se esforzará de verdad y pregunta si puede pedir la recompensa de nuevo después del examen final. Hidaka quiere decir algo pero no encuentra las palabras, entonces solo dice que la entiende. Tío dice que es una promesa. Justo en ese momento la puerta se abre de golpe, y Sakura entra anunciando que ella y Yuzo han vuelto. Tío y Hidaka se sorprenden. Sakura sonríe y pregunta si los dos se están acercando. Tío intenta negarlo, diciendo que solo se cayó porque se le durmieron las piernas. Yuzo dice, dile que fue eso. Tío no puede creer que Yuzo también esté en eso. El examen termina. Un alumno suspira diciendo que cree que le fue mal. Otro pregunta si alguien sabe dónde están Tukame y los demás. Mientras tanto, Tío está sentada con sus amigas. Sakoda comenta que todo el mundo vive invitando a Tío, y Yuzo dice que es difícil ser popular. Tío guarda silencio. Sakura se aleja diciendo X para sacar una foto. De repente se detiene y mira fijamente algo.
Tio está sentada en los escalones llorando. Ella dice que está muy feliz de haberse librado del examen. Sakura se sorprende y pregunta por qué está llorando. Yuso se pregunta si el examen fue tan malo. Tio solo solloza sin poder responder. Sakura sugiere llamar a Kun para celebrar, ya que ayudó bastante en las sesiones de estudio. Yuso está de acuerdo. Tio se pone de pie, lo mira y llama su nombre suavemente. Él parece sorprendido y se disculpa. Tio de repente sale corriendo diciendo que recordó algo y que celebrarán en otro momento. Él la llama, confundido. Sakura pregunta qué le pasa. Yuso responde quién sabe. Tio corre por el pasillo repitiendo recompensa, recompensa varias veces. Él se apoya en la barandilla y piensa en la recompensa que le prometió. Se pregunta cómo se la dará y apoya la cabeza pensando que es algo vergonzoso sacar ese tema. También se pregunta a dónde deberían ir. Considera que su casa podría ser un lugar seguro, pero en el fondo realmente no quiere que invadan su espacio privado. Apoyado en los brazos se queda pensando. Más que eso, ni siquiera sabe por qué. Empieza a sentir que algo está raro, preguntándose por qué se siente así de extraño. De repente ella llama su nombre, haciéndolo mirar sorprendido. Se voltea y la ve jadeando, diciendo en voz baja su nombre, Susakamin. Ella mira hacia abajo, tratando de recuperar el aire, intentando hablar, pero no logra terminar la frase. Él se voltea sorprendido, pero ella rápidamente agarra su brazo y lo jala, diciendo, ¿por aquí? Él lo sigue confundido, pero acaba distrayéndose con otras chicas que conversan cerca. Terminan corriendo hacia un salón vacío. Mirando a su alrededor se pregunta si ellas ya se han ido. Se sientan juntos en el suelo, muy cerca, y sus manos se tocan por accidente. Ella baja la mirada y dice perdón. Con una voz baja, él se da cuenta y rápidamente retira su mano. Sorprendida, ella comenta sobre su mano y él se disculpa en silencio, preguntándose por qué estaba tratando de esconderse desde el principio. Ella le toma su mano y lo llama suavemente por su nombre. Él se sorprende, congelado por un momento. Ella lo mira, el rostro sonrojado y temblando, intentando hablar. Entonces, con los ojos llenos de lágrimas, dice que dio lo mejor de sí. Él lo mira con los ojos abiertos y húmedos y responde suavemente. ¿Estás bien? Ella se inclina hacia él y lo abraza con fuerza, sin decir nada. Sus lágrimas caen mientras cierra los ojos y lentamente acerca su frente a la suya. Él también se inclina, débil, susurrando. Afuera las cigarras cantan y los estudiantes pasan. Ella muerde su cuello. Él se congela con un suspiro. Ella lamen lentamente y él tiembla en silencio. Ella sigue succionando su cuello y él murmura su nombre, el rostro ardiendo con pensamientos acelerados. Había algo extrañamente erótico en eso. Su cuerpo hormigueaba, la respiración desacompasada. Ella dice suavemente que trabajó duro esa semana. Le aseguró al atónito diciendo, no es nada. Se sentó contra la pared, manteniéndolo abrazado, con la mente aturdida. Culpó al calor pensando que debía ser por eso que aquello se sentía bien. Miró al cielo, todavía sorprendido de que una mordida pudiera sentirse un poco bien. Abrochó la camisa diciendo que la última vez ella había succionado demasiado. Ella lo miró y preguntó si había terminado. Él respondió que ya se iba a casa. Ella lo notó y mencionó el vendaje. Él dijo, está bien, sanará rápido. Se dio vuelta para irse, pero ella extendió la mano y le pidió que esperara. Él se detuvo de golpe. Ella tomó su mano, diciendo que quería ponérselo. Él se enrojó, retrocediendo sorprendido, y se disculpó. Ella lo llamó por su nombre. Al notar que su rostro estaba completamente rojo, le preguntó si era insolación. Él permaneció silencioso, sudando y muy sonrojado, pensando que por eso quería irse rápido. Se alejó torpe, pidiéndole que esperara. Ella se acercó, susurrando su nombre. Él entró en pánico, intentando detenerla. Ella lo miró confundida, preguntando qué pasaba. Cuando ella se inclinó, él rápidamente le tapó la boca, sonrojado, gritándole que se detuviera. Desvió la mirada, aún rojo, y dijo que le prohibía morderlo por un tiempo. Ella lo miró, impactada y confundida, preguntando qué quería decir con eso. Su reacción fuerte resonó fuera del edificio escolar. Se acercó demasiado, preguntando por qué había dicho eso de repente. Él respondió, torpe, que últimamente ella lo estaba mordiendo demasiado. Explicó que alguien había preguntado por el vendaje y que el cuello estaba demasiado visible. Ella se quedó helada, dándose cuenta de que había causado problemas. Él señaló que si ella faltaba hoy, serían 4 días sin mordidas. Ella bajó la mirada, recordando que antes era normal esperar tanto.
Él no podía decirle que cada vez que ella lo mordía, su pecho se sentía raro. Ella se enrojó, mirando hacia abajo, y dijo que su sangre últimamente sabía especialmente bien. Él se sentó en el suelo, torpe, preguntando si podía morderlo en otro lugar. Sugirió el brazo, ya que la ropa podía cubrirlo. Ella quedó en silencio un momento, y luego murmuró, «Tenía que ser en el cuello». Él la miró sorprendido, pensando en lo complicada que era. La miró y volvió a preguntar por qué tenía que ser en el cuello, diciendo que la otra vez también evitó responder. Ella se quedó paralizada, nerviosa, sin saber qué decir, sujetando el cuello de su blusa y murmurando. Él se preguntó si era algo que solo los vampiros entendían. Ella desvió la mirada y dijo que no era nada tan serio. Salió corriendo, insistiendo que no era nada. Él se quedó sentado pensando si últimamente ella lo había estado mordiendo más de lo normal, y entonces se preguntó si era por los exámenes. Ella lo miró con ganas de morder, pero de repente tuvo una idea. Con una sonrisa sugirió una competencia de quiz. Él la miró sorprendido y preguntó, ¿un quiz? Ella sonrió y dijo que si él adivinaba por qué siempre lo mordía en el cuello, empezaría a morderle el brazo, pero si se equivocaba, seguiría haciendo en el cuello. Él se puso serio, pensativo, diciendo que también tenía curiosidad, pero que de cualquier forma iba a recibir una mordida. Ella sonrió para sí misma pensando que si lo provocaba, él caería en la trampa, y aunque él le hubiera pedido que se contuviera, sabía que no acertaría. Él aceptó el desafío, listo para intentarlo. Ella mostró una gran sonrisa, con los colmillos a la vista, y dijo que tenía 3 oportunidades. Él preguntó si era porque el cuello sabía mejor. Ella lo interrumpió inmediatamente diciendo que estaba equivocado. Levantó 2 dedos y dijo que quedaban 2 intentos. Él bajó la mirada, diciendo, no es tan simple. Intentó de nuevo, preguntando si era una cuestión de etiqueta vampírica. Ella abrió los ojos, sorprendida. Él asintió lentamente, diciendo que sí. Ella se acercó, preguntando si estaba seguro de esa respuesta. Gritó, incorrecto, con una gran sonrisa, actuando como presentadora de programa de concursos. Él suspiró y dijo que no necesitaba hacer ese espectáculo. Ella rió y dijo que siempre quiso hacer eso al menos una vez, y que, siendo una competencia de quiz, eso hacía parte de la diversión. Él frunció el ceño, diciendo que no estaba haciendo eso por diversión. Mirándola serio, dijo que ahora solo quedaba una oportunidad, y preguntó si ella le diría la respuesta si perdía. Ella sonrió juguetona, diciendo que no lo haría, eso la frustraría. Se inclinó más, diciéndole que pensara con calma. Él se cubrió el rostro, intentando calmarse y pensar. Recordó que ella se puso nerviosa cuando él preguntó en la biblioteca. No es algo serio, y aún así está lo suficientemente segura como para desafiarme. Se concentró diciendo que deduciría la respuesta correcta a partir de eso. Pasó 1 hora. Ella se removía nerviosa e incierta. Él la llamó diciendo que ya era hora de responder. Ella se inclinó de repente, diciendo que sentía que estaba a punto de descubrir algo. Él se concentró pensando, debe ser algo que normalmente no se me ocurriría. Sus ojos se abrieron de golpe. Se dio cuenta de que era lo opuesto. Pensó que el cuello era un lugar visible. Tal vez Swamimnan quería que los demás lo vieran. Tal vez estaba mostrando a otros vampiros que era suyo. Él dudó, pensando que si se equivocaba, parecería un idiota. Ella respiraba con dificultad, avergonzada de decirlo. De repente, ella le extendió la mano. Asustándolo al hacerlo, retrocedió. Entonces ella lo empujó al suelo llamando su nombre con urgencia. Él dijo que el juego aún no había terminado, pero ella gritó que ya no le importaba perder. Sus ojos estaban vívidos, el rostro sonrojado, respirando fuerte, mientras confesaba que había aguantado 1 hora y no podía más. Él la miró hacia arriba, disculpándose en voz baja.
Ella preguntó si perder significaba que la próxima mordería el brazo, pero dijo que ese día tenía que ser en el cuello. Él dudó, el rostro rojo, y entonces se inclinó y preguntó, ¿y si yo ganara, dirías la respuesta correcta? Él se quedó inmóvil, sonrojado, mientras ella se cernía sobre él en silencio. Ella bajó la mirada, sonrojada y sudando, diciendo que el cuello la excitaba más. Él la miró, sorprendido, repitiendo sus palabras con incredulidad. Ella se inclinó, torpe, mientras él seguía inmóvil, susurrando su nombre. El techo quedó en silencio, mientras el momento flotaba en el aire. Él abrió la cortina con una sonrisa, preguntando cómo se sentía. Eusa lo miró desde la cama, débil, diciendo que estaba bien. Se disculpó por molestarlo, pero él le dijo que no se preocupara, ya que el comité de salud existía para momentos como ese. Se despidió y ofreció cerrar las cortinas. Ella de repente le pidió que esperara, señalando que no había ningún profesor cerca. Él se detuvo, sorprendido, y ella se sentó, lo llamó por su nombre y sonrió detrás de la mascarilla, preguntando si podían saltarse las clases juntos. Él se quedó callado mientras ella lo observaba, con el sonido del reloj de fondo. Se movió incómodo, pensando que aunque ella lo pidiera, lo mejor era volver. La miró sintiéndose extraño. Ella lo miró sorprendida. Le preguntó si de verdad estaba bien, diciendo que su comportamiento era sospechoso. Él se rascó la cabeza, avergonzado, dándose cuenta de que había sido descubierto. Dijo que probablemente descansaría mejor sin él, pero ella admitió que eso era mentira. Dijo tranquilamente que fingió estar enferma porque quería hablar con él a solas. Él se congeló, con los ojos bien abiertos, sorprendido, preguntando qué quería decir con eso. Ella se acercó, preguntando qué creía que quería decir. Él se sonrojó, paralizado y tartamudeando. Ella soltó una risita y luego se quedó en silencio, mirándolo. Después estalló en carcajadas diciendo que lo sentía y que él era demasiado serio, que solo quería molestarlo. Él sonrió nervioso, pensando que ella era más relajada de lo que había imaginado. Ella lo miró seriamente, diciendo que quería preguntarle sobre Sou. Él entró en pánico, torpe, diciendo que Tsumbaken Samba. Ella señaló que se estaban llevando muy bien últimamente, especialmente durante las sesiones de estudio. Se recostó preguntando si el vendaje en su cuello no tenía algo que ver con Soltio. Él pareció sorprendido y repitió la pregunta. Confundida, ella se levantó, diciendo que la habían engañado la última vez y que quería escuchar la verdad de verdad. Su corazón se aceleró mientras entraba en pánico. Sin saber cuánto sabía ella, le preguntó si había visto algo. Cuando pensó en mentir otra vez, se quedó paralizado, sin saber qué responder. Ella suspiró suavemente. Él se confundió cuando ella dijo que él también lo sabía. Preguntándole qué quería decir, ella respondió con calma que no se preocupara. Dijo que sabía todo. Su voz se suavizó al revelar que era amiga de la infancia de Shotag. Él se quedó paralizado, sorprendido al oír que ella era amiga de la infancia de Sautio. Lo dijo con incredulidad. Ella rió diciendo que parecía sorprendido. Él admitió que lo estaba. Entonces ella lo señaló y preguntó, con eso en mente, qué pensaba de Sautio. Él bajó la mirada, sin saber qué decir, diciendo que ni siquiera él lo entendía bien, sonrojado. Admitió que al menos no la odiaba. Ella cerró los ojos con una pequeña sonrisa, diciendo que eso ya era suficiente. Eusa preguntó hasta dónde había llegado, pero Raika dijo que eso no importaba. Pensó que la imagen fría de Yumino se estaba desmoronando. Shotaut se quedó en silencio, apretando el colchón. Yuso ascendió y agradeció a Hidaraka. Él dijo que no había hecho nada. Euo se levantó, diciendo que la clase estaba por terminar, y salió tranquilamente diciendo que debían volver. Él la siguió, respondiendo en voz baja. En ese momento apareció un chico gritando que aún tenía preguntas para Yamino, pero se congeló cuando Yusi de repente tocó sus labios. Yuso sonrió con picardía, levantó el dedo y susurró, «¡Secreto!». Él se quedó parado, con el rostro rojo mientras ella se alejaba. Abrió los ojos totalmente sin palabras. La puerta se abrió de golpe cuando Tio entró gritando preguntando si Yusuke estaba bien. Yusuke respondió que sí y que ya estaba por regresar. Tio se volvió hacia Daraka, pidiendo confirmación, y él solo asintió silencioso. Euso recordó que se preocupó cuando Hidaraka tampoco regresaba. De repente Tio gritó, exigiendo saber de qué estaban hablando. Yuso lo provocó preguntando si era una conversación de corazón a corazón. Tio señaló que los dos parecían llevarse muy bien últimamente, especialmente durante las sesiones de estudio. Daraka pensó que Amino ya estaba acostumbrado a tratar con ella.
El director terminó su discurso diciendo que esperaba verlos a todos con salud el siguiente semestre. Akira, sentado entre la multitud, pensaba que había sido largo, pero que finalmente había terminado. Alguien sonrió y dijo que a partir de mañana eran las vacaciones de verano. Akira pareció aliviado al pensar en eso. Chasqueó los dedos con un animado ok, sonriendo y preguntando quién iría al karaoke después de clase. Levantó el brazo animada, llena de energía. Akira miró alrededor, un poco incómodo, pensando que aquello parecía una pequeña reunión de clase. Los demás estaban ya reunidos abajo, con las manos levantadas, mientras él se quedó parado, observando en silencio. Quería hablar con Sumika antes de las vacaciones, pero creía que no habría mucho que decir. La observó desde lejos, sonriendo alegremente entre el grupo. Se dio vuelta pensando en irse a casa antes de quedarse atrapado ahí. Eu lo notó saliendo en silencio, solo observando. Le dijo al grupo que ella y Tío necesitaban ver al profesor. Tío se sorprendió, pero la siguió. Yusu hizo una señal rápida a Sakura que le entendió de inmediato, sonriendo con una mirada aguda. Sakura aceptó contar a los presentes y les dijo que volvieran rápido. Tío suspiró, siguiéndola con un gruñido tensado. Él se detuvo al verla en el pasillo y la llamó. Sorprendida, se volvió hacia él, un poco tensa. Él le preguntó si no estaba con los demás en la sala y dijo que estaba pensando en llamarla también. Ella desvió la mirada, preguntando por qué decía eso como si tuviera dudas. Se dio cuenta de que Yusuke había mentido solo para hablar con Hidaraka antes de que se fuera. Tío se desesperó por lo del profesor, pero Yusuke dijo tranquilamente que él no estaba. Mientras tanto, otro compañero invitó a Hidaka a cantar, pero él dudó, diciendo que todo eso le parecía demasiado. Ella hizo un puchero, diciendo que quería oírlo cantar. Tío le lanzó una mirada, sonriendo, pensando que realmente quería saber qué canción él elegiría. Él se rascó la cabeza, sin saber aún qué decirle. Dijo que se iba a casa, pero se detuvo, la miró y le preguntó si quería ir con él también. Su rostro se sonrojó un poco, sudando levemente. Ella lo miró sorprendida, con los ojos muy abiertos y confusos. Su corazón latía acelerado cuando él tomó su mano. Ella lo miró con la mano sobre la boca diciendo, «Dak-kon-kon, ¿eres masoquista o qué?» Él se puso rojo, bajó la mirada sujetando la correa de la mochila, mientras que ella también se sonrojaba al otro lado. Parecía frustrado, preguntando cómo así que él era masoquista, diciendo que ser mordido dolía. Ella respondió que si él seguía pidiéndolo, entonces debía gustarle el dolor. Él replicó que solo lo entendería si alguien se lo hiciera a ella. Ella retrocedió nerviosa, gritando que nunca dijo eso y le pidió que no se enojara. Se dio la vuelta diciendo que estaba bien si ella no quería, pensando que solo intentaba ser amable, y suspiró. Nunca imaginó que la última conversación entre ellos sería así. Se giró de nuevo, confundido al escuchar su voz. Ella miró a Tsukamini y dijo que Hidaka debería hacer eso con ella. Él se quedó quieto, sorprendido, sin entender del todo, tratando de comprender lo que ella quería decir. Ella tiró del cuello de su blusa, mejillas rojas, rostro sudoroso, mirándolo directamente con una voz tranquila pero seria. ¿Quieres beber mi sangre? Caminaban por el pasillo, uno emocionado por cantar, el otro esperando que algo sucediera. Sakura comentó que tal vez Tío estaba ocupada, pero aún así tenía curiosidad. Yusu preguntó por qué estaba tan emocionada. Sakura sonrió diciendo que era por curiosidad. Yusu suspiró, advirtiendo que no se escabulleran en secreto. Sakura la arrastró animadamente, mientras que Yusu solo respondió en voz baja. Dentro del baño, una insistía en que las preguntas podían esperar. La otra bromeaba diciendo que también tenía curiosidad por Yusuki. La respuesta fue cortante, mandándola callar. La puerta del cubículo crujió cuando alguien se movió dentro. Él preguntó nervioso si realmente iban a hacer eso. Ella se giró con calma, recordándole que la idea había sido suya. Él entró en pánico, diciendo que no era eso lo que quería decir y preguntó por qué estaban en el baño de mujeres. Ella admitió que tenía la costumbre de ir ahí, pero enseguida lo ignoró y le dijo que abriera la puerta. Ambos se congelaron cuando alguien descargó y salió. Ella suspiró profundamente con la mirada cansada. Luego se volvió hacia él y dijo, «En fin». Luego se acercó y dijo que debía hacerse responsable por lo que dijo. Él preguntó qué debía hacer. Ella le ordenó que se sentara en el inodoro.
Él se puso nervioso pensando que ella estaba exagerando, pero admitió que lo había sugerido. Ella guardó silencio, diciendo que lo sabía, y añadió que intentaría satisfacerlo. Cuando él se sentó confundido, ella de repente levantó la falda y dijo, «Con permiso». Sorprendiéndolo, se sentó a su lado diciendo, «¡Listo!». Él pensó, «Esta chica hace estas cosas como si fueran normales». Ella se inclinó con una sonrisa y dijo, «Esto ya ha pasado antes, ¿recuerdas?». Su rostro se puso rojo. Sorprendido y nervioso, ella también se sonrojaba pensando, «No, no te des cuenta ahora». Se acomodó diciendo, «Espera un segundo. Necesito arreglarme el cabello y la ropa». Él pensó, «Esto es lo peor». Ella se acercó, deslizando suavemente la mano diciendo, «Aquí». Él giró el rostro, enrojecido, intentando calmarse. La miró con ojos abiertos y vidriosos, diciendo en voz baja, «Está bien». Ella se acercó y lo abrazó con fuerza, sin decir nada. Las lágrimas cayeron mientras cerraba los ojos, acercando lentamente el rostro al de él. Lo llamó Rakako, haciendo que él mirara hacia atrás y respondiera, «¿Eh?». Ella gritó, sonrojada, «Yo también estoy avergonzada, así que tómalo en serio», y preguntó, «¿De veras vas a intentar morderme?». Él tartamudeó, rostro rojo, sudando, respondió gritando que si ella dijera eso, toda la situación no era nada seria. Suspiró, mirándola, pensando en cómo su piel era blanca como la nieve, recordando que en el quiz ella había dicho que morder el cuello la excitaba. Según Tsukamini, pensó que eso podría ser un problema. Cuando mordió su cuello, ella soltó un sonido ahogado y luego rió diciendo que se estaba riendo. Disculpándose, él miró confundido. Ella solo se dio cuenta ahora. Pensar que seguía haciendo eso le hacía sentir mucha culpa. Su corazón se aceleró mientras él permanecía en silencio. Ella lo miró dulcemente y le dijo que mordiera con todas sus fuerzas. Su corazón latía con fuerza mientras ella se inclinaba y él mordía. Él se encogió de dolor, soltando un pequeño gemido. Él entró en pánico, tartamudeando y preguntando si ella estaba bien. Ella le sostuvo la mano diciendo que le había dicho que mordiera con fuerza, pero que no tanta. Él se quedó en silencio, observando mientras ella se levantaba con calma. Él la llamó, nervioso, «Tsukamini». Ella guardó silencio e iba a salir, pero se detuvo. Él se cubrió el rostro pensando que, aunque me emocionó, él había hecho algo horrible. Luego miró hacia arriba, confundido. Ella desvió la mirada, rostro rojo y voz baja diciendo, tal vez no estuvo tan mal». Él la miró sin entender lo que quería decir. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él preguntó, «¿Eso significa algo?». Se quedó parado mientras ella se alejaba, sorprendido. Ella salió apresurada gritando, «Me voy, nos vemos luego». Él respondió en voz baja desde el cubículo, «Hasta luego», y se quedó ahí dándose cuenta de que no estaba solo. Aún sentado en silencio, de repente se preguntó qué haría Tsukamini respecto a chupar sangre durante las vacaciones de verano y pensó que tal vez no podría simplemente irse.